Que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Emanuel. Hoy vamos a tener un estudio bíblico en el primer salmo, en el salmo número 1, y ahí vamos a ver el justo y los pecadores. Vamos a estudiar correctamente la palabra del Señor y aquí vamos a descubrir porque en toda la Biblia nosotros debemos mirar la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la Biblia nos habla precisamente del Evangelio, un Evangelio de restauración y de rescate para el hombre. Cuando no miramos a Cristo en la Biblia, pues entonces no obtenemos transformación. Así que vamos a ver también cómo podemos descubrir a Cristo en toda la palabra de nuestro Dios. Y aquí vamos a ver que el Salmo número 1 es el resultado de vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo. Así que hay dos tipos de vida. La vida que llevó el justo para que aquellos que confíen en Cristo sean justificados, o el camino de los pecadores. No hay más caminos más que dos. El camino que ha traído el justo, ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Pero esto es lo que podemos nosotros enseñar para que podamos entender cuál es el contexto del libro de Salmos. Habla de la justicia, de la adoración a nuestro Dios y nos habla grandemente de un consuelo y de una fortaleza espiritual para el pueblo de Dios. Y vamos a introducirnos con la palabra bienaventurados. Entonces, esta palabra bienaventurados tiene un significado y este significado es dichoso, gozoso, y no simplemente de manera superficial, sino que es dichoso desde el interior, desde su corazón. Así que el varón bienaventurado es una persona dichosa interiormente en su corazón, pero cuando volteamos a ver alrededor de este mundo no encontramos a nadie con esas características, y el único que llena esas características es el Señor y el Salvador Jesucristo. Jesucristo es el varón bienaventurado que nos habla del Salmo número 1, porque Él nunca anduvo en consejo de malos como nosotros sí lo hemos estado. Tampoco Él estuvo en camino de pecadores, ni Él tampoco estuvo en silla de escarnecedores sentado. Entonces nosotros vamos a ver que el resultado de vivir en Cristo es andar como Él anduvo, seguirlo a Él, para realmente ser dichosos como Él lo fue, haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y lo primero que vamos a ver es el significado de que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa esta parte? Que no anduvo en consejo de malos. Eso se refiere a la influencia de Satanás y a la influencia de cualquiera que haya recibido esa influencia, ya que reconocemos que lo que dice la Biblia respecto al mundo entero es que espiritualmente todos son hijos de Satanás. Hasta que nos arrepentimos y venimos a la fe en Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Así que cuando Jesús estuvo aquí, Él recibió incluso la influencia de Satanás, pero Él no la aceptó, y el mundo sí ha aceptado la influencia de Satanás. Así que el mundo ha seguido el consejo de los malos. Sin embargo, el Señor Jesucristo jamás anduvo en consejo de malos. Y eso es lo que nosotros podemos entender, la influencia de Satanás. Ese es el primer aspecto que se revela aquí en el libro de Salmos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Este es el segundo aspecto que vamos a tratar del varón bienaventurado. Esto significa la conducta pecaminosa o la naturaleza pecaminosa, porque ahí mismo lo dice, el camino en camino de pecadores. Esto significa que un camino que todos han buscado por su propia voluntad y por el pecado que está en el corazón del hombre. Todos han tomado la decisión del camino del pecador, porque eso es lo que está en el corazón de cada hombre. Alejarse de Dios, vivir de manera incrédula, vivir de manera que no agrada a Dios,
y vivir de una manera que no es aceptable en los términos de la palabra de nuestro Dios. Así que esa conducta pecaminosa es algo que el Señor Jesús jamás tuvo. Él nunca pecó. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros seguimos a ese varón bienaventurado, nosotros también podemos ser un varón bienaventurado, ser encontrado apartado del consejo de malos, de la influencia satánica y también ya no vivir en los deseos de la carne. Ahora vamos a ver el tercer aspecto del primer versículo y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto significa que es un lugar de iniquidad, un lugar que en pocas palabras es el mundo. Así que la silla de escarnecedores, de los burladores, de aquellos que viven en el pecado, que consienten vivir una vida que desagrada a Dios, pues no es otro más que el mundo. Así que la silla es un lugar donde sentarse, donde sentirse cómodos, pues el mundo es un lugar cómodo para los escarnecedores, para los burladores de Dios y del temor a Dios. Así que la silla de los escarnecedores significa un mundo lleno de pecado, de idolatría, de maldad, de burladores, pero ese es el lugar que le corresponde solamente a aquellos que viven en el pecado. Aquellos que han venido a Cristo, ya nuestro lugar está en Cristo Jesús, sirviendo en su reino amado. Así que esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta, que Jesucristo vivió agradando al Padre Celestial. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que el Señor Jesucristo venció este mundo, venció a Satanás y venció al pecado, venció estos tres enemigos espirituales que se encuentran en el versículo 1, y ahora nosotros también podemos vencer esos tres enemigos cuando vivimos por fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando nosotros vivimos centrados en el Señor Jesucristo, que es el varón perfecto, vivimos en esa fe, nosotros entonces vivimos alejados de la influencia de Satanás, de la conducta pecaminosa y de un lugar inicuo. Es decir, que no andaremos en consejo de malos, no estaremos en ese camino de pecadores y tampoco estaremos sentados en la silla de escarnecedores en este mundo cómodo y lleno de maldad. Ahora, Jesucristo cuando vino aquí, Él era Dios y era perfecto, y en la carne Él soportó las pruebas y Él aprendió la obediencia, como dice Hebreos. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos adquirir esa misma vida que el Señor Jesucristo tuvo aquí mientras que Él obedecía al Padre Celestial en todo momento? ¿Cómo podemos obtener una vida centrada en Cristo Jesús? Y eso es lo que nos dice el versículo 2 y eso es lo que vamos a analizar, lo que vamos a estudiar. ¿Cómo podemos obtener una vida centrada en ese varón perfecto, en ese varón bienaventurado? Y lo primero que vamos a ver, dice ahí el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová debe ser una delicia para nuestro corazón, es decir, que la palabra de nuestro Dios debe ser una delicia, debe ser un alimento espiritual que no solamente entra por nuestros oídos y nos sale, sino que debe ser un alimento que entre por medio de la fe hasta lo profundo de nuestro corazón para que nos transforme, nos cambie y nos ayude a atesorar las promesas de la palabra de nuestro Dios. Y en esa ley divina es donde debemos de meditar, porque ahí dice en el versículo 2, en la segunda parte dice, y en su ley medita de día y de noche. No es algo que tengamos que hacer solamente un día o 2 días. Tenemos que hacerlo todos los días y no solamente hacerlo como un devocional en las mañanas, tenemos que hacerlo de día y de noche porque la palabra de Dios no es necesaria solamente un momento específico, sino que de día y de noche nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios. Debemos encontrar al varón perfecto en la palabra de Dios y enriquecernos de su naturaleza, de sus atributos y mantener esa fe en Él, pues Él es el único que nos puede rescatar del pecado, del mundo y de Satanás.
Así que Cristo como el varón perfecto es descubierto por aquellos que son diligentes en el estudio de la palabra de Dios día y noche y se guardan de todas estas cosas malas. Pero cuando Jesucristo no es el varón bienaventurado en mi vida, seguramente va a haber otros deleites pecaminosos en los cuales nosotros vamos a andar. Cristo es el único varón que cumple toda justicia y que puede darle deleite al corazón. Por eso es que nosotros debemos meditar de día y de noche en la palabra del Señor para contemplar la maravilla que hizo Jesucristo por nosotros y la persona maravillosa que Él es. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Así que, hermanos, tenemos que contemplar la palabra de Dios y descubrir la maravillosa obra del Señor y del Salvador Jesucristo, porque solamente así nuestro corazón va a ser transformado cuando contemplamos y meditamos en la palabra del Señor. Si no hacemos eso, no podremos crecer espiritualmente, y la vida espiritual del varón bienaventurado sí es posible solamente para aquellos que son cultivados en la palabra de Dios, aquellos que están cultivando una vida espiritual cada día, porque así como un árbol es plantado, eso es lo que nos dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros necesitamos desarrollar una vida espiritual a lo igual que lo hace un árbol que está nutriéndose de una buena tierra y que está nutriéndose de las corrientes de aguas. Así que cuando nosotros somos plantados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, esa es nuestra posición, nuestra buena tierra. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la buena tierra para que nosotros podamos crecer y desarrollar una buena vida espiritual. Sin la fe en el Señor Jesucristo, nosotros jamás tendremos una buena posición espiritual para crecer y desarrollarnos como plantas espirituales, para vivir plantados en Cristo y creciendo a la imagen y semejanza de Él. Por eso es que nosotros tenemos que ser plantados en la fe y tener bien puestas nuestras bases y alimentar nuestra fe cada vez que podamos, para que esas bases no sean removidas ni se muevan de aquí para allá, sino que estemos bien cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como una posición sólida, como una planta cuando echa raíces y empieza a crecer en esa buena tierra. Así que la fe en el Señor Jesucristo es la buena tierra que nos permite crecer saludablemente en nuestra vida espiritual. Y luego dice, están las corrientes de agua, dice, junto a corrientes de aguas, la planta no puede vivir sin agua, y de la misma manera no puede el creyente, el cristiano, no puede vivir lejos de la fuente de vida que está en el Señor Jesucristo, que es el único que permite que el Espíritu Santo sea en nosotros corrientes de aguas para que tengamos esa fuente de vida inagotable. ¿Y cómo vamos a ver nosotros que hemos sido plantados y cómo podemos crecer espiritualmente? Y la evidencia verdadera de un creyente es precisamente que da su fruto en su tiempo, como lo dice el versículo número 3, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? Pues porque todo le va a salir, porque la palabra de Dios está en su vida, en su corazón. Su hoja no cae, todo es útil en esa planta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida sea útil eternamente en el reino de Dios. Que nosotros seamos empapados con la palabra del Señor, con el Señor Jesucristo, para que su Espíritu Santo haga que nosotros produzca ese fruto, esa transformación, ese cambio, y que nosotros seamos útiles y serviciales en el reino del Señor. Solamente así las cosas nos pueden salir bien. Si espiritualmente estamos alejados del Señor o no estamos obedeciendo, las cosas no nos van a salir bien, porque ahí en el versículo 3 al final dice, todo lo que hace prosperará. Queremos que las cosas nos salgan bien, siendo que nuestro corazón y nuestra mente no está bien. Tenemos que nosotros que recurrir
mental y espiritualmente a la fuente de vida para que nosotros entonces podamos agradar a Dios y podamos ser prosperados en aquello que Dios quiere que prosperemos, en aquello que Dios quiere y busca que nos salga bien. Así que empecemos a pensar que necesitamos entender que nuestra naturaleza es ser cultivados en la palabra de Dios y en la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, eso es una gran delicia que nosotros podemos descubrir la vida en Cristo, porque eso es de lo que trata esta primera parte del versículo 1, y esa es la vida que nosotros encontramos en Jesucristo, el justo, aquel que ha venido a pagar por nuestros pecados para que tengamos una vida y una vida en abundancia espiritualmente, para que nuestra vida ya no sea una vida errante, como la que ahora vamos a ver, porque del versículo 4 en adelante vemos cómo es la vida de aquellos que son pecadores que han rechazado al varón, aquellos que no se nutren de la palabra de Dios o que viven en una vida de incredulidad o de desobediencia. Dice el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos tienen una vida diferente a aquellos que sí han creído en Cristo. Los malos, los pecadores, son como el tamo que arrebata el viento porque son llevados al juicio en una vida pasajera, en sus deleites, en sus pecados, y simplemente pasan y son llevados a la muerte y nunca productivo hicieron en su vida. Nunca hicieron algo productivo, nunca hicieron algo bueno delante de los ojos de Dios porque no fueron sembrados en Cristo y no crecieron a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Así que hay un juicio temporal también, no solamente eterno, para los pecadores. El juicio temporal es que no fueron productivos. El juicio temporal es que fueron llevados del viento de aquí para allá, pero nunca lograron hacer nada en su vida porque no fueron sembrados en la fe del Señor Jesucristo. Así que viene el resultado final para los dos tipos de vidas, para los creyentes y para los pecadores que no quisieron creer en Jesucristo. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto significa que sus bocas estarán cerradas por su propia maldad, que los pecadores no podrán levantar ni acusación ni nada en contra de los justos, ni en contra de las cosas de Dios. Los pecadores no tienen voz ni voto delante de Dios porque no se han arrepentido y porque viven en su maldad. Y ese es el resultado de que serán encontrados en su propia injusticia y en su propia maldad, y por eso no podrán presentarse delante de Dios como algo agradable. Así que lo que nosotros como creyentes entendemos es que el Dios nos ha aceptado. Dios nos ha recibido en su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 6 en la primera parte, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce a los que son de Cristo, conoce que nosotros seguimos al Señor Jesucristo, aun a pesar de nuestras luchas y todavía de que estamos siendo cultivados, todavía estamos siendo podados de nuestros pecados y de nuestros hábitos y de nuestros pensamientos, porque somos todavía pecadores, pero arrepentidos y aceptados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí está la sentencia final. El Señor conoce el camino de los justos, tendrán su recompensa en la vida eterna, pero la senda de los malos perecerá.
Toda cosa y todo camino de los malos perecerá. Ya no servirá de más, ya no será útil, será quemado, serán quemados, y entonces vendrá el juicio final para ellos. Por eso es que nuestra vida debe mostrar a Jesucristo como una planta que florece y que muestra esa flor, así la vida del creyente debe mostrar a Cristo Jesús a través del estudio rico de la palabra de nuestro Dios, y para que también nosotros podamos deleitarnos y saborear las delicias del cielo que aún están siendo preparadas para cada uno de nosotros, y así mostremos a los pecadores la necesidad del Señor Jesucristo, que ellos están secos sin Cristo, están vacíos sin Cristo, pero también necesitan al Señor y Salvador Jesucristo, porque aquel que se aferra al pecado, que se aferra al mundo y que se aferra a la voluntad de Satanás, a sus consejos malvados, entonces tendrá este final que muchos obtendrán: el castigo como recompensa por su propia maldad. Así que este es el estudio del Salmo número 1, en el cual nosotros podemos enriquecernos y podemos descubrir cómo Jesucristo se presenta como ese varón bienaventurado. Si Él está en nuestra vida presente, nosotros podemos vencer esos tres enemigos, pero tenemos que cultivar esa vida espiritual a través de la palabra de nuestro Señor. Cultivémosla, amemos al Señor de todo corazón y vivamos en el deleite de su palabra no solamente 5 minutos, sino meditando de día y de noche. Porque la única manera de que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón no es leyéndola solamente un momento, unos minutos, sino es meditándola de día y de noche. Es el proceso de digerir la palabra de Dios. Cuando uno come alimentos, no se atraganta y se la pasa rápido, sino que de una manera pausada, comiendo, saboreando, se pasa el alimento. De esa manera se digiere la palabra de Dios, meditando de día y de noche para que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Este es el estudio del Salmo número 1, hermanos, que sea de edificación para cada uno de ustedes y que Dios los bendiga.